Bienvenidos una vez más a su canal de abandono y entrega. Les pido disculpas porque no había grabado videos en un tiempo. Fue por causas de salud. Cuando no eran las dos enfermas, era la otra. Y pues sí, para poder grabar tenemos que estar las dos sanas y con salud, porque pues yo sola no puedo nada y ella sin mí pues no puede grabar. Pero aquí estamos, por gracia de Dios. Hoy voy a compartir con ustedes sobre el sufrimiento, el dolor que a veces sin darnos cuenta traemos dentro de nuestro corazón. Pero también compartir cómo Dios tiene 1000 formas y maneras de librarnos de ese sufrimiento, de ese dolor. Voy a compartir con ustedes uno de los casos que me ha tocado experimentar sobre cómo Dios llega a las personas de un modo o de otro y las libera. Les ayuda a liberarse de ese dolor, de ese sufrimiento que llevan por dentro. El primer caso es de un amigo que nos tratamos por varios años. Cuando esto sucedió, él tendría unos 60 años. Había sufrido mucho. Primero, la separación de su matrimonio y después de años de estar casado y después por fin el divorcio y después de todo eso sufrió un ataque al corazón y tuvieron que hacerle esa operación que le llaman de corazón abierto. Después de eso sus riñones dejaron de funcionar o uno y estaba funcionando muy poquito. Tenía que ir a esos tratamientos de diálisis. Y estaba pasando por todo esto cuando falleció su padre. Lo acompañé al velorio de su padre. Y después del velorio, cuando ya estaba en casa, me dice así como preocupado, me dice, mi padre y yo tuvimos nuestras diferencias, pero hablamos sobre ellas. Pero cuando estaba allí viendo el cuerpo sin vida de mi padre, no sentí nada. No sentí nada. Y le dije, es que ya has sufrido tanto que tu corazón se ha endurecido para ya no sufrir más. Me miró fijamente y vi cómo su cara se conmovió y sin decir nada se volteó y se alejó. Por mis hermanos y mi padre y pues en mi familia aprendí que a los hombres no les gusta que los veamos llorar. Y lo dejé. Yo pensé, necesita desahogarse y ese desahogo le va a ayudar. Y le comentaba yo a mi hija y lo que le había pasado. Y me dice, y le dije, pues me sorprendí que no supe qué hacer, si ir y estar a su lado o dejarlo solo que se desahogara. Y le dije porque no estaba muy segura qué estaba pasando. Y me dijo ella, tal vez algunas de tus palabras o tu actitud tentó su corazón y se sintió comprendido. Bueno, ese es uno de los casos. El otro caso es de un padre joven. El coordinador del catecismo de la iglesia a la que yo pertenecía me pidió que diera una charla a los jóvenes que se estaban preparando
para la confirmación. Iba a ser una junta y tenían que asistir los jóvenes junto con sus padres. Y pues yo pensé y medité, dije, ¿de qué voy a hablar? Y por fin me decidí por hablar sobre las familias, los hogares. Y pues aquí no les voy a dar la charla completa, voy a ser breve, nomás para que tengan una idea. Les hablaba sobre la importancia de que en los hogares, las familias, todos estuvieran acercados a Dios, que Dios fuera parte de sus vidas. Y porque en esos hogares donde está Dios, pues están llenos de luz, de la luz de Dios, la luz de la fe. Y en esos hogares reina el amor, la paz, la alegría. Y cómo de esos hogares llenos de luz, las personas que integran esa familia, ese hogar, al salir ya a sus trabajos, llevan esa luz. Les explicaba pues que de los hogares, de las familias, es de donde salen los sacerdotes, religiosas, doctores, maestras, enfermeras, carpinteros, bueno, en fin. Y cuando esas personas salen llenas de luz, pues la sociedad está llena de luz, pero que también en los hogares donde no se ha aceptado a Dios o tal vez no conocen a Dios, esos hogares pues no tienen luz, están más bien viviendo en oscuridad. Y allí pues muchas veces no hay amor, más bien hay división, discordias, y por la falta de Dios, por esa necesidad y ese vacío que deja la ausencia de Dios, a veces pues se van a los vicios, alcoholismo o adictos a drogas o tantos vicios que hay, ¿verdad? Por la necesidad y por el vacío de no tener a Dios en sus vidas. Y el caso es que, y también decía que pues de esos hogares donde no hay luz, pues salen las personas y llevan esa oscuridad a donde vayan. Y les recalcaba la importancia, pues, y les agradecía y los felicitaba que estaban allí presentes y que se preocupaban de que sus hijos fueran confirmados, que los estaban enseñando a que invitaran a Dios a ser partes de sus vidas. El caso es que al terminar yo la charla, cuando ya se habían salido las personas, llegó una señora y me dijo, venga por favor, y la acompañé y llegamos a donde estaba su esposo sentado a llore y llore y llore. Y me dijo la señora, yo le pregunté, ¿qué tienes? ¿No se siente bien? Y ella me dice que está bien. Y le digo, ¿y qué le pasa entonces? Y dice, es que después de que escuchó su charla, empezó a llorar. Y le pregunté que qué le pasaba. Y él me dijo, no lo sé, pero seguía llorando. Estaba yo allí, pues lo miraba llorando. Y le dije, mire, si fue porque escuchó la charla, y fue cuando después empezó a llorar, creo yo que alguna palabra, algo que dije, tal vez tentó su corazón. Y como ni él sabe explicarle a usted por qué está llorando, yo le aconsejaría que hablara con un sacerdote. Y dijo, ya está bien,
que lo iban a hacer. Otro caso es el de un jovencito. Tendría él unos 12, 13 años tal vez. Y iba a haber una misa de sanación. Invité a su mamá y el jovencito la acompañó. Y cuando ya estábamos en la misa, como siempre en esas misas de sanación al final hay testimonios. Y el padre invitó a las personas a que dieran sus testimonios. Y entre esas personas que dieron su testimonio estaba una jovencita, también más o menos de la misma edad que el jovencito que acompañó a la mamá que yo invité a la misa. Y la jovencita compartía que estaba llorando ella, compartiendo que no podía querer a su papá porque él los había abandonado cuando ella era una niña. Pero pasaron los años y regresó al hogar el Señor. Y ella dice, pero yo no lo quiero, no puedo quererlo, no le puedo perdonar que nos haya abandonado. Y el padre, el sacerdote, invitó a uno de los asistentes de la misa, pero que fuera un hombre, a pedirle perdón en nombre de su papá, del papá de la jovencita, y que le diera un abrazo. Pues cuando la jovencita estaba dando su testimonio, el hijo de la persona a la que yo invité a la misa empezó a llorar cuando la muchachita estaba dando su testimonio. Él estaba llorando y llorando y casi con señas volteé y le pregunté a la mamá, ¿qué le pasa? Y ella me dice, no sé. Y pues seguimos allí. Y el niño llora y llora. Entonces le dije, ¿quieres que mejor nos vayamos ya? Y ella dice que después me dice. Pues nos quedamos. Y ya cuando salimos, que se terminó la misa, como yo los había invitado, pues yo iba a dejarlos a su casa. Y yo creo que en el camino hablaron. Yo iba manejando, no escuché. Y cuando llegamos a la casa de ellos, se bajó el jovencito y se fue a su casa. Y ella se quedó y me dice, me dijo que estaba llorando porque el papá de él estaba muy enfermo, muy grave. Y una vez que tuvo que ir al hospital, muy grave, que no sabían si iba a vivir o no, el papá le pidió a ese jovencito que le prometiera que pasara lo que pasara, no iba a llorar. Y cuando le estaba platicando a la mamá porque lloraba, le dijo, estoy llorando, mamá, porque mi papá me pidió que no llorara. Y yo le prometí, le cumplí, mamá, no lloré cuando estuvo enfermo. Dice, pero cuando la niña estaba hablando, yo decía, esa niña no quiere aceptar a su papá, no lo puede perdonar, dice y yo decía, estoy llorando de alegría porque mi papá pudo haber muerto, pero no murió, aquí está conmigo, mamá, y yo sí lo quiero, la niña no lo quería, pero yo sí lo quiero. Y pues ya, al día siguiente me llama la mamá y me dice, ¿qué crees que pasó, María? ¿Qué? Y dice, llegó mi hijo de la escuela y venía muy feliz, muy radiante, contento. Y me dice, mamá, todavía vengo lleno. Y ella le dice, sí, mijito, ¿qué les dieron de comer en la escuela? Y él le dice, mamá, no te hagas, tú sabes de lo que te estoy hablando. Y ella, pues sí, confundida, le dice, no, mijito, no sé de lo que me estás hablando, en verdad no sé. Y que le dice sonriente, mamá, de la misa de ayer. Y como estábamos hablando por teléfono, le dije, pues yo creo la presencia amorosa de Dios.
yo creo todavía sentía esa alegría, ese gozo, esa paz que solo Dios sabe dar. Y el último caso, hay tantos casos, ¿verdad? Porque pues anduve en tantas misas de sanación, en encuentros, pero este es el último que voy a compartir con ustedes. Y este es el caso de una señora joven. No recuerdo si el joven catequista que me había invitado a mí, la invitó a ella también, o si ella se dio de voluntaria para ayudar en la clase del catecismo que un hombre joven daba a los jóvenes que ya habían hecho su confirmación. Su confirmación. Y antes de eso, hacía tiempo que un sobrino mío nos había leído un libro de una historia de una mamá y me impresionó mucho. Así es que cuando yo estaba ayudando al joven catequista a dar la clase, le pedí ese libro a mi sobrino. Le pregunté si todavía lo tenía y me dijo sí, y me lo prestó y me lo llevé para compartirlo con los jóvenes. Y empecé yo a leer el libro. Y también aquí les voy a dar un breve resumen de la historia que estaba yo leyendo. El título del libro es Te amaré por siempre. Y se trata de una señora que abrazaba a su bebé, lo mecía y le decía, te amaré para siempre. Mientras yo viva, mi bebé serás. Y pues el bebé creció a niño, a adolescente, joven, pero la mamá siempre le hacía eso, lo abrazaba, lo mecía y le decía, te amaré para siempre. Mientras yo viva, mi bebé serás. Y le cuenta la historia de que ya el joven pues se convirtió en un hombre y ya tenía su casa propia. Y la historia cuenta que si ella llegaba, se subía en su automóvil para ir a verlo, porque se mudó lejos de la casa de la mamá. Y que si llegaba de noche, la mamá se metía por la ventana. Y si el hijo estaba dormido, ella lo abrazaba, lo mecía y le cantaba la misma canción. Y pues pasaron los años y esta mamá pues ya era una anciana. Así es que un día le llamó por teléfono y le dijo, hijo, ven a verme porque pues ya estoy anciana y muy enferma. Y que el hijo también se subió en su automóvil, fue a verla, la abrazó, cuando llegó la abrazó, la mecía y le cantaba, te amaré para siempre, mientras yo viva, mi mami serás. Y también pasó el tiempo y entonces el joven también tuvo su bebita y que era lo mismo, la abrazaba, la mecía y le cantaba la misma canción, te amaré para siempre, mientras yo viva, mi bebé serás. Y antes de que terminara yo la historia, la catequista que nos estaba ayudando, sin decir nada, se salió del salón. Nosotros seguimos con la clase, pero no regresaba. Entonces el catequista me dice, asómate a ver si está bien o qué pasó. Y pues salí yo y para mi sorpresa, ella también estaba a llorar y llorar y pues me asusté, le dije, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y me dice, estoy bien, María, estoy bien. Lo que pasa es que mi mamá falleció y esa historia tentó mi corazón, me hizo recordarla. Regresa al salón y yo voy ahorita en un momento. Y le dije, no te preocupes, no te preocupes. Le digo, voy a regresar y le voy a decir que todo está bien. Así es que, como les digo, hermanos, que Dios tiene miles de maneras y formas de sanar nuestro corazón de esos dolores, de esos sufrimientos que llevamos por dentro. No recuerdo muy bien en dónde, qué parte de la Biblia, pero recuerdo que dice, las lágrimas son consuelo para el alma,
O tal vez dice, las lágrimas son alivio para el alma. Y yo creo firmemente que las lágrimas son consuelo y alivio para el alma que sufre. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Espero que ahora sí empiece a grabar más videos, que no me espere tanto tiempo, si Dios me concede salud. Porque a pesar de que estábamos enfermas, mi hija se lastimó la espalda muy seriamente, así es que pues también no podía hacer nada. Recuerden abandonarse, entregarse en las santas y divinas manos de nuestro Padre Dios, que todo lo puede sanar. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Adiós.